Hola queridas ovejas y bienvenidas a un episodio más de Oveja Cartesiana. Hoy hablamos sobre un libro espeluznante que tú no debes leer. Lo hemos hecho para que tú puedas entender de qué se trata. Quédate con nosotros. Esto es Oveja Cartesiana. Antes de ir al contenido de nuestro programa, nos gustaría recordarte cuán importante es para nosotros que tú le des like a este episodio como a todo lo que veas de nosotros, que puedas suscribirte. Si no te has suscrito, claro, que dejes un comentario. Los comentarios son importantes para nosotros porque nos permiten realmente hacer una interacción contigo. Hay cosas que hacemos que quizás no son de tanto de tu agrado y nos gustaría escuchar qué tú dices para que podamos ver cómo podemos mejorar esas cosas o aún así, cómo podemos avanzar mucho más el diálogo sobre algo en lo cual quizás podemos estar en desacuerdo. Así que recuérdate, comparte también este contenido con alguien que será de beneficio y mucho más este que realmente es sumamente importante para nosotros. Así que sin más pérdida de tiempo, vayamos al contenido. Desde hace mucho tiempo a la iglesia cristiana ha entrado esta filosofía de que no importa qué suceda en el aposento de una pareja, solamente ellos tienen que ver con eso y muchas de estas cosas tienen muchas veces que ver con temas que son complicados como el sexo oral, como las fantasías sexuales, los juegos de adultos, las posiciones. Todo esto son cosas que nos dan problemas hoy día frente a la realidad de que se está promoviendo la idea de que nadie debe meterse con lo que sucede en el aposento de una pareja matrimonial. Y yo no estoy tan seguro de que sea así. De hecho, tengo problemas con esa filosofía porque aunque yo no puedo meterme en tu cama y decirte que tú tienes o no que hacer, indudablemente que hay ciertos parámetros cristianos y de sentido común que podemos utilizar. Hoy yo quiero hablar sobre algunas ideas que parten de la mente de un hombre en especial, el Marqués de Sade, para que podamos ver cómo es posible que en nuestra vida íntima estemos haciendo ciertas cosas que tienen que ver con la filosofía de este hombre y que posiblemente deberíamos revisar algunas de esas cosas. Claro, yo entiendo que todavía habrá aquellos sexólogos cristianos que dirán que las fantasías no son un problema porque ayudan a la gente a tener una mejor interacción. Quizás, no sé, pero yo no creo que un cristiano necesite tener una fantasía para poder disfrutar con la esposa que Dios le dio. Porque yo me pongo a pensar, y Adán habrá tenido fantasías, y habrá tenido fantasías cualquier discípulo del Señor mientras estaba con su esposa. No sé, no creo que haya sido así. Claro que alguien dirá, eran otros tiempos, no era el tiempo moderno, pero lo dejamos ahí hasta un momento. Esta obra, Filosofía en el tocador de El Marqués de Sade, es una obra realmente espeluznante. Yo me he tomado la molestia de leerlo para que usted no tenga que gastar tiempo haciéndolo. Así que usted no tiene que leerlo. Le voy a dar una hipnosis muy rápida de en esencia de qué se trata el libro, sin muchos detalles. El Marqués de Sade es un personaje interesante. Claro, si interesante podemos llamarle a alguien con una reputación tan manchada como este hombre. Nació en el 1740 y hacia el tiempo de la Revolución Francesa, en julio de 1789, cuando se tomó la cárcel de la Bastilla. Recuérdense que es un punto medular en el comienzo bien épico de la Revolución Francesa. Él estaba prisionero allí y estaba prisionero en parte tenía que ver con sus escritos que eran realmente ya vistos como escritos vulgares y que realmente causaban grandes problemas en la sociedad, así como también tenía muchas historias de libertinaje. De hecho, esa frase de libertinos es lo que guía realmente su vida. Este hombre tenía el concepto de que realmente para poder vivir al máximo tenía que no haber ningún tipo de límite en el placer. Yo tenía que disfrutar todos los placeres que la vida me ofrecía. Él se casó con una mujer aristócrata precisamente para poder seguir teniendo más fondos y poder gastar en la vida licenciosa que vivía, con prostitutas, viviendo, haciendo todo tipo de cosas. Este hombre se casa con esta mujer, pero realmente le estaba interesado en la hermana menor de ella, pero se casó con ella, vivió dándole problemas, vivía siempre en una situación, cayó preso en muchísimas ocasiones. De sus 70 y pico de años que vivió, cerca de unos 27 años los consumió estando preso en diferentes periodos de su vida. Un tiempo después, años después, este hombre decidió raptar a su cuñada menor, aquella muchacha con la que él quería realmente casarse, estaba en un convento. Él fue y la sacó del convento y se la llevó a Italia
pasó por allí cerca de 3 años. Cuando vuelve, lo agarran preso por lo que había hecho, aunque se dice que posiblemente era por otras situaciones que tenía y también elementos que tenían que ver con sus escritos y situaciones morales. Este era un hombre sumamente inmoral. No tenía ningún tipo de problema para el concepto de cómo un padre tener intimidad con su hija o con su hijo, no tenía ningún tipo de problema. Y él muestra en obras como esta, que no es la única, en obras como esta él muestra su filosofía de cómo realmente debía vivir el ser humano, buscando totalmente el placer y el gozo en todo momento. Ahora, esta obra horrenda podemos dividirla en dos partes, porque así a grosso modo la tenemos. Por un lado tenemos la explicación dramática de lo que sucede entre los tres personajes de esta historia, que son Dolmacé, un hombre homosexual, pero que tiene sexo con lo que sea, con tal de tener la mayor excitación, una mujer llamada la señora de Senange, que era realmente una mujer libertina también, que había estado casada, pero que ahora vivía gozándose la vida, estando con mujeres, con hombres, con niñas, con niños, sin ningún tipo de límites ni problemas. Esa era la señora. Y el tercer personaje es Eugenia, una niña de 15 años de edad, que se la han prestado a la señora de Senange por 2 días para que ella, no, los padres no saben totalmente eso, pero ella la va a entrenar en las artes del amor para que ella pueda aprender a cómo disfrutar todo el gozo, pero lo que hay que cuidar es que ella no pierda su virginidad en estos 2 días. El hecho es que estos dos grandes maestros de la suciedad van a tomar a esta niña y le van a enseñar de todo tipo de cosas horrendas. Y eso es esencialmente la parte gráfica y sucia de la obra. Por otro lado está la parte filosófica, la cual el autor pone en los labios tanto de Dolmacé como de Saint-Ange, para que puedan enseñarle a esta muchacha y que lógicamente le están enseñando a los lectores de esta obra. Luego de haber hecho todas estas acciones sucias y horrendas, este hombre Dolmacé y esta mujer, la señora de Saint-Ange, empiezan a darle instrucción a esta muchacha, Eugenia, sobre cómo realmente, explicación más que todo de cómo se debe vivir la vida. Dentro de esas cosas hay una que es interesante, me gustaría leerla aquí. En la página 56 de esta edición dice que cuando estaban teniendo intimidad, la señora de Senange le dijo a Eugenia una palabra sucia, un título horrendo, que es la palabra que usted la conoce, la palabra P-U-T-A. Yo no la voy a decir, pero usted ya la sabe. P-U-T-A. Ella le dice a esta muchacha, Eugenia, mientras está buscando la excitación. Y entonces Eugenia le pregunta sobre esa palabra y la señora le dice, mira, esa palabra realmente es utilizada por la gente para describir a mujeres de honor, que todo lo dan es por darle satisfacción a los hombres, por realmente glorificarse en el gusto y en el placer, pero que son mujeres de mucho honor y de mucha virtud. De hecho, la señora Senán dice de ellas, vivan aquellas a quienes honra este título. Así se refiere esta señora sobre ese título y esa palabra tan sucia como P-U-T-A. De hecho, el Marqués de Sade tiene ese concepto de que el sufrimiento, el dolor está conectado con el gozo y que hay un mayor gozo cuando hay sufrimiento. Por esa razón, en sus escritos, en esta escena específicamente, se utilizan estas palabras como otras para poder dar a entender que cuando se utilizan palabras de ese tipo, da un mayor placer a aquel que al que se le dice y también a aquel que dice la palabra. Espérense, espérense, un momentito, espérense. Significa que cada vez que uno está en intimidad con su esposa y le dice, por ejemplo, ven acá, que hoy vamos a jugar, por ejemplo, el policía y la prisionera, y tú empiezas a tu esposa a decirle frase de que bendita esto, claro, la palabra maldita, eso significa que realmente es lo que está poniendo en alto el Marqués de Sade en su obra Filosofía en el Tocador. Es decir, un hombre tan horrendo como este está promoviendo la idea de utilizar un lenguaje sucio para poder tener intimidad con mi esposa o con mi esposo. Y yo tengo que revisarme porque hasta qué punto quizás yo he practicado algo parecido y entendido que eso no es nada porque es una fantasía, es un juego, sí, pero proviene de un hombre tan maquiavélico y tan sucio y horrendo, el Marqués de Sade. Al mismo tiempo, hablan en esta obra sobre el tema del incesto y le dice claramente, tanto Don Macé como esta mujer de Saint Ange, le dicen a Eugenia que no hay ningún tipo de problema con que un hombre esté con una
con su hija. De hecho, ella espera que el papá de esta niña esté con ella en algún momento, que no hay problema que un padre esté con su hijo varón. Es decir, es una escena horrenda donde Dolmacé, que es un homosexual que hace placer con quien sea, realmente menciona de que algún tiempo atrás él había estado con un jovencito, un adolescente, y lo había violado. Es decir, eso es lo que está promoviendo este pensador. Y nosotros estamos utilizando algunas prácticas de lo que él dice que está correcto. Uy, no sé, como que tenemos que pensar un poco mejor. ¿Qué yo hago? ¿Qué acciono? ¿Cómo utilizo las palabras al yo tener intimidad con mi esposa? Porque debo recordar que cuando yo estoy en mi cuarto, aunque cierro la puerta y nadie se mete en lo que pasa allí, supuestamente, no te olvides que allí tanto los ángeles de Dios como los ángeles del enemigo están presentes viendo qué sucede y celebrando lo que tú hagas a favor o en contra de un grupo o de otro. Quiero tener cuidado de no hacer lo que el Marqués de Sade me esté diciendo que yo tenga que hacer. Dentro de todo esto, una de las cosas que más me interesa es cómo el Marqués de Sade se dirige y piensa sobre Jesús. Miren lo que dice aquí en la página 60 sobre Jesús. Este hombre, claro, aquí habla Dolmacé, pero usted sabe que realmente son las palabras o el pensamiento del Marqués de Sade. Mire cómo dice: lo primero que veo es una infancia desconocida, algunos servicios muy libertinos sin duda, prestados por ese granujilla a los sacerdotes del templo en Jerusalén. Él está dando a entender que cuando Jesús fue al templo a los 12 años y se le perdió a María y a José, en esos 3 días que él duró allá, él estaba sirviéndole sexualmente a los sacerdotes en Jerusalén. Mire lo que dice el Marqués de Sade. Luego desaparece durante 15 años, durante los cuales el bribón, Jesús, se envenena con las quiméricas reflexiones de la escuela egipcia que posteriormente llevará a Judea. En cuanto vuelve a poner pie allí, su demencia le lleva a decir que él es el Hijo de Dios y lo ha hecho a su semejanza. Agrega a esa alianza otro fantasma al que llama el Espíritu Santo, y esas tres personas seguras no son más que una. Es un fantasma del Espíritu Santo y son invenciones de la demencia de Jesús. Luego dice que él busca a sus discípulos, hace un grupo con ellos y dice: por otra parte, mientras maldice frenéticamente a todos aquellos que no creen en él, el bribón promete a los cielos a los idiotas que le escuchan. Es decir, tú y yo somos idiotas por escucharle. Sus ayudantes se reúnen, estamos perdidos, dicen, todas nuestras esperanzas se habrán desvanecido si no conseguimos salvarnos por una proeza. Es decir, Jesús murió y dijo que resucitaría, pero no ha pasado nada, tenemos que robarnos el cuerpo. Así que emborrachan a los guardias, según Marqués, para poder llevarse el cuerpo de Cristo. Todo esto están hablando sobre eso. Y miren lo que dice entonces Eugenia, porque le están tratando de decir: Eugenia, tú tienes que dejar de creer en todas esas tonterías. Tienes que sacar eso de tu mente, porque ya ellos le han dicho a ella, ese indigno culto a Jesús pudo haberse cortado de raíz desde el momento mismo en que nació, utilizando nada más que las armas del desprecio que se merece. Es decir, desde que nació eso debieron haber matado a Cristo, porque eso es lo que ha puesto límites en nosotros de que no podamos vivir nuestra vida a nuestras anchas. Eso es en esencia lo que la filosofía de Tocador trata de mostrar, que tú no tienes que tener límite de alguno, que tienes que vivir tu vida a todo el gozo, a todo el placer. Por eso se habla mucho en esta obra del sexo anal, porque el sexo anal causa dolor, pero ese dolor trae una mayor satisfacción. Recuérdate que es la filosofía de Sade de que el dolor ligado al sexo realmente trae mucho mayor satisfacción. Por eso cayó él tantas veces preso por estar golpeando a mujeres con las que tenía ese sexo, tenía intimidad. Por esa razón se acuñó este término que llamamos sadomasoquismo, que es sado por el Marqués de Sade y sus ideas del gozo conectado al sufrimiento, y un escritor austríaco llamado Alfonso de Saque-Masoch, quien también creía parecido. Por lo tanto, el sadomasoquismo tiene que ver con esta idea del placer, el gozo máximo alcanzado por el dolor. Por eso hay gente que para tener intimidad tienen que sufrir, hay que golpearlos, hay que decirles suciedades. Y yo quiero pensar que no es el caso de nosotros los cristianos, porque en vez de poner en alto a aquellos que han puesto por el suelo a Dios como el Marqués de Sade, debemos poner en alto a Cristo en todo lugar, incluyendo también en nuestra cama. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 1:18 en adelante muestra precisamente esta mentalidad a hombres que Dios
los dejó, los entregó a una mente depravada porque ellos solamente querían buscar el placer. Le quitaron la gloria al Dios creador por dársela a la criatura. Y esto es lo que hace este hombre en esta obra como en todas sus obras. El buscar la licencia, que tú entiendas que tienes que vivir todo el placer. Y esta es la lección para ti y para mí. ¿Qué hacemos los cristianos buscando el placer a toda costa? Quizás estamos abusando mucho del sexo, quizás en vez de tener intimidad todas las noches o 5 veces a la semana, quizás deberíamos tenerlo quizás 2 o 3 a la semana para que de esa forma haya menos necesidad de estar utilizando estrategias sucias para poder alcanzar la satisfacción que Dios quiere darnos en la intimidad. Cada uno de nosotros tiene el compromiso de darle gloria y honra al Creador, de poner en alto a Dios aún en nuestra cama. Y aunque yo no puedo entrar a tu habitación y decirte qué hacer, sí puedo recordarte que la Biblia prohíbe que haya un lecho con mancilla, un lecho mancillado. Las fantasías, las posiciones, las palabras y muchas acciones que a veces no hemos querido tocar realmente no exaltan a Dios, sino que plantean un gran problema para el cristiano. Yo no quiero ser un seguidor del Marqués de Sade y de su filosofía en el tocador. No sé tú, pero esa es mi lección en este día. Si te ha gustado el contenido de este episodio, nos gustaría recordarte cuán importante es para nosotros que te suscribas, que nos des un like, que comentes, que lo compartas con alguien. De esa forma podemos avanzar mucho más el propósito de este programa en Oveja Cartesiana, que es de que el pensamiento cristiano pueda crecer y avanzar. Recuérdate, no estaremos de acuerdo en todos los puntos de vista, pero queremos avanzar la conversación sobre esos puntos. Que Dios te bendiga y como siempre recuérdate, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.